¿De qué va? Ecovamos. Bien. ¿Puede decir de qué va en plan formal? Buscar, publicar eventos de ecología, crecimiento personal, leer sobre ellos. Pero en realidad va de encontrar tu espacio de expresión y felicidad. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con el programa Ecovamos en Radio Mistelera. Hoy vamos a entrevistar a Luis Felipe Prieto Vara, de M Psicología Positiva, quien junto con su compañera Miriam López Martín han ideado un método de educación que se llama Método 12 Básicos para Educar. Bueno, él nos explicará con más detalle, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es de empoderar a los padres en la educación de sus hijos y de transformar la forma en la que de manera convencional se educan a los hijos y a las hijas, ¿no? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista. Es un placer tenerte con nosotras y nosotros en el programa ecovamos.com en Radio Mistelera. Gracias. Nada, yo encantadísimo de poder estar con vosotros, charlar un poco con vosotras y vuestros oyentes de nuestros proyectos. Bueno, hemos de decir que a Luis le conocimos en una caña social que hace el País de las Ideas en Valencia y nos gustó muchísimo la presentación que hizo del método 12 Básicos para Educar. Luis, coméntanos un poquito, ¿cuál es el origen de este método? ¿Cómo surgió? Pues mira, nosotros, nuestra experiencia como educadores desde la profesión, desde todos estos años de trabajo con familias, con menores, pero sobre todo nos surge la inquietud al ser también nosotros padres. Y entonces empezamos a ir al parque, a ver otros padres cómo se manejan con sus hijos, y empezamos a ver que hay algunas cosas que no nos cuadran, que no hay mucho libro, mucha orientación, mucho programa en la tele incluso, pero vemos que hay desorientación, y entonces nos planteamos, oye, ¿no habrá unos elementos? Nos guiaba un poco una frase de Saint-Exupéry, del autor de Principito, que decía: la perfección no se alcanza cuando no hay más que añadir, sino que se alcanza cuando no hay más que quitar. Es decir, que buscábamos la esencia, buscábamos aquellos elementos que sin los que, si no estaba alguno de ellos, no se estaba dando en la relación educativa. Se puede estar creciendo al lado de tus hijos y de tu familia y no estar haciendo de educador ni educando. Entonces esa inquietud nos llevó a eso, a desarrollar esos elementos. Decimos muchas veces en broma, en las charlas, que nos hubiera gustado que fueran 3 o 4 solo, porque bueno, más fácil, pero bueno, 12 tampoco son demasiado inaccesibles. En esa clave desarrollamos el método con esos 12 elementos. Muy bien, y cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, pues lo que nosotros procuramos, siempre decimos también a las familias que confían en nosotros, les decimos, mira, nosotros ya hemos hecho el trabajo de buscar cuáles son esos elementos fundamentales para que la relación con nuestros hijos resulte educativa y les ayudemos a crecer, les ayudemos a madurar y a ser la mejor versión, ¿no? Educar es estar al lado de alguien buscando sacar su máximo potencial, ¿no? Entonces les decimos, nosotros ya hemos hecho ese ejercicio de buscar esos elementos cuáles son, y a vosotros simplemente os queda ahora pues intentar incorporarlos en vuestro día a día, y nosotros les ayudamos en ese acompañamiento a través de los grupos. Tenemos acompañamiento grupal, pero también tenemos acompañamiento individual en la propia familia, y bueno, pues vamos ayudándoles a que lo incorporen en su día a día, que al final es lo fundamental, porque por mucho libro que leas, por mucho charla que vayas en el cole o lo que sea, luego lo importante es cómo lo hago en el día a día. Nuestro afán es intentar darles esa herramienta para que se sientan empoderados en su tarea de educadores, porque educar es de las cosas más bonitas que se pueden hacer. O así lo creemos nosotros. ¿Y cuáles son esos 12 básicos que tenéis en vuestro método? Bueno, pues es un poquito largo a lo mejor ahora para contarte, pero así más o menos en titulares te puedo decir algunos de ellos. De todas maneras, estamos recibiendo mucha confianza desde muchos sectores, y tanto en el Centro Comercial Arena, por ejemplo, como en el Herbolario Navarro, que seguro que todo el mundo conocerá. Estamos casi todos los meses
teniendo una presentación, o sea que es muy accesible para que la gente pueda ir, conocerlos. Pero bueno, van desde el amor, es el ingrediente fundamental, pensábamos que había que reivindicar mucho el amor, hay otros básicos, por supuesto, que nos hablan de los límites, de cómo hemos de ser coherentes, también tratamos el tema de la autoridad en otro de los básicos, hay uno que nos gusta mucho también, que es el me piensan, luego existo, ¿no? Porque es la importancia de atender adecuadamente a nuestros hijos, el ayudar a pensar, la verdad es que son para nosotros, por eso lo llamamos así, son 12 elementos básicos que hacen que todo funcione mejor. Se equilibran unos con otros y siempre decimos, no son para a lo mejor para el problemita concreto o para la necesidad de cada momento, sino que son para dotarte de esa seguridad, de ese método, para que luego ya, da igual qué edad tengan mis hijos, da igual cuál sea su necesidad, si es el irse a dormir, el no me comen, los deberes, cómo enfrento a la tecnología. Si nos hemos dotado de este método que nosotros proponemos, todas esas otras cosas luego del día a día son más fáciles de abordar. Bueno, ¿has tocado algún punto aquí de estos? ¿Cuál era ese que has comentado de piensas? Sí, ese es una especie de juego de palabras, porque nos hacía mucha gracia la frase filosófica clásica, ¿no? De pienso, luego existo. Y nos dimos cuenta que eso no iba así. Es que hay muchas personas, incluso países enteros, que no existen si no generan una noticia o una preocupación por ellos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hay muchachos, hay chavales que necesitan simplemente, o sea, están pidiendo atención, porque el alimento, ¿no? También se dice en el refrán clásico de quien no llora no mama. Muy bien, el alimento es muy necesario, pero hemos dado cuenta que la atención, ¿no? El que alguien se preocupe por mí, es también una de las cosas más básicas que necesita el ser humano. Entonces hay ahora muchas corrientes muy chulas de educación con apego, de el porteo, hay muchas cosas que están un poco en esa esencia de decir, hay que darle más cosas a nuestros hijos que el simple alimento o simple... en el grupo de Facebook, que tenemos una comunidad también muy chula, pues había una madre que nos comentaba, ¿por qué cuando tienen frío enseguida los tapamos, cuando tienen hambre enseguida les damos de comer, pero cuando necesitan un mimo, cuando necesitan una cercanía, parece que nos cueste más? Entonces nosotros reivindicamos eso, reivindicamos que si no atendemos adecuadamente las demandas y la necesidad de cercanía, de afecto que tienen nuestros hijos, luego poco a poco eso con los años se acaba convirtiendo en que ellos llaman la atención de manera desordenada o inadecuada, porque es una necesidad básica del ser humano. Necesitamos que nos piensen, necesitamos que alguien se preocupe por nosotros para saber que estamos existiendo. Muy bien, ¿y dónde están los límites? Los límites, los límites nosotros también es uno de nuestros básicos, por supuesto. Pensamos que hay que ser muy coherente, para que nuestros hijos confíen en nosotros tenemos que cumplir lo que decimos. Los límites también, de todas maneras, hay muchas maneras de marcarlos. Nosotros la manera que mejor preferimos para marcarlos son los hábitos. Es hacer el camino juntos y se generan unos consensos, unos hábitos que no son unos límites impuestos. Pero por supuesto que reivindicamos los límites porque nuestros hijos necesitan saber por dónde orientarse, ¿no? Nosotros muchas veces decimos en broma que nuestros hijos nos tienen como modelos y van a pensar que las cosas son como pasan en su casa, ¿no? A veces digo como la broma de Piedradita cuando habla en su monólogo de los juegos de mesa y dice, en mi casa jugamos así. Pues eso pasa muchas veces, ¿no? Nosotros no vamos a decir cómo se juega en cada casa, pero sí que vamos a decir que es importante que se establezcan unos valores y unos límites. No somos quien para imponer unos u otros, pero sí que son necesarios y los reivindicamos y es uno de nuestros básicos. La coherencia, el establecer esos hábitos conjuntos de la familia para que de manera ordenada nuestros hijos sepan a qué atenerse. No puede valer todo, porque si no estamos generando caos, desorientación y es muy contraproducente. ¿Y cómo pensáis, cómo se establece qué es lo que vale y qué es lo que no? Bueno, es que claro, eso es muy delicado, por eso siempre nosotros hablamos del respeto y uno de nuestros básicos, por ejemplo, es el ayudar a pensar. Nosotros consideramos que el diálogo es fundamental en una relación educativa y que se establezca un vínculo de respeto. De manera que nosotros también estamos muy en sintonía con todos estos movimientos, por ejemplo, que hay ahora nuevos de nueva educación, de educar en valores como el emprendimiento, la creatividad, porque pensamos que esto no es de superiores a inferiores, esto no va de eso, va de crecer juntos. A veces leo frases por Twitter o cosas así como la educación es tocar a una persona y yo me revuelvo porque en realidad nosotros pensamos que la educación toca como mínimo a dos.
sino ya debería tocar también al resto de la familia, a la sociedad. Es un proceso en el que se interviene para que todos los elementos salgan transformados y cambiados. No es una cuestión de imposiciones, sino que es una cuestión de ir creciendo juntos, y también por eso uno de nuestros básicos es el acompañamiento. El acompañamiento lo entendemos como un camino que se hace juntos sin imposiciones. O sea, no hay la postura del adulto que él tiene toda la sabiduría y entonces él sabe lo que vale y lo que no, sino que se establece siempre pues ese respeto, ese consenso, porque además también a veces cuando sobreprotegemos mucho o imponemos nosotros lo que vale y lo que no, al final generamos personitas medio adultos, incluso ya jóvenes y demasiado sobreprotegidos, que no asumen responsabilidades. Y entonces también es necesario que cada uno aporte su visión en la familia para que luego a su vez pueda tener derechos y obligaciones y asumir responsabilidades. Ajá. Sí, y por ejemplo, unos padres que, bueno, no conocían, han aplicado la educación que conocían, de repente han decidido aplicar otro tipo de educación más afín a lo que es los 12 básicos, o la educación creativa, la educación libre, la educación con apego, pero el niño o la niña ya, bueno, pues tiene una edad, no tiene 2 años, 3 años, 4 años, bueno, ya tiene 10, 12, 14. ¿Cómo se puede trabajar eso? Bueno, nosotros siempre decimos que nunca es demasiado tarde. Encontramos casos de padres que a lo mejor no han tenido esa curiosidad que comentabas tú ahora, de acercarse a algún tipo de metodología, y han ido haciendo como han ido pudiendo, con toda su mejor buena voluntad, pero de repente llega un momento que se ven un poco desbordados, coincidiendo nuevamente con esas edades ya de más mayores, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos lo mismo. Hay a veces esa tentación de bajar los brazos, y nosotros siempre decimos nunca es demasiado tarde para implantar un método, para comprometerse con la educación de los hijos, ya sea nuestro, ya sea otro. Nunca es demasiado tarde. Siempre hay que tener esa oportunidad de esperanza, de ver que a lo mejor va a costar más trabajo, a lo mejor los hábitos adquiridos va a ser más difícil cambiarlos, pero siempre hay una oportunidad. También es verdad que siempre decimos que nunca es demasiado pronto, porque también se da el otro caso, ¿eh? Hay gente que dice, pobrecitos, pero con 2 o 3 añitos, pero ¿cómo vas a empezar a hacer nada? Déjales, si son pequeños. No, hay que empezar desde el principio, si nuestra intención es educar en nuestra tarea de ser padres, porque bueno, se puede ser padres solo cobijadores, pero nosotros queremos creer que hay padres comprometidos en que sus hijos desarrollen su máximo potencial, y además en una clave que pensamos que es muy importante hoy día, y es que vamos a desarrollar el máximo potencial de nuestros hijos para después que se traslade al bien de toda la sociedad y al bien común. E incluso vamos más allá. Ahora tenemos una línea que llamamos de investigación y desarrollo, y que es aplicar esta metodología al propio crecimiento personal. Lo llamamos educarnos, ¿no? Método 12 básicos para educarnos. También está resultando muy eficaz para gente que está cambiando su proyecto de vida, que está iniciando una empresa o un proyecto emprendedor. Nos estamos dando cuenta que también le vienen muy bien estos 2 elementos para educarse a uno mismo. Hombre, en realidad, por lo que estás comentando también con el método de los 12 básicos para educar, en realidad es una forma de educar a los padres, ¿no? Sí, a veces los padres nos preguntan están inquietos y nos dicen, oye, pero ¿qué hago con mi hijo tal? Nosotros siempre dejamos muy claro. Decimos, mira, esto se basa en la relación, por lo tanto, claro que va a influir en ellos, pero nosotros no hacemos nada a los niños, no es una pedagogía, no es un método para ese tipo de abordajes. Esto se trata de dotaros a vosotros, de empoderaros a vosotros como padres, formaros en una herramienta, en recuperar el gusto por educar, volver a esa alegría de educar. Esto se trata de que vosotros adquiráis o reforcéis vuestra capacidad y vuestro compromiso con educar a vuestros hijos. ¿Qué dirías, por ejemplo, a unos padres o un padre o una madre que dice, bueno, es que yo estoy desbordado, ¿no? Desbordada, no sé por dónde empezar y no tengo tiempo, se me está yendo de las manos, ¿qué hago? Eso es el primer paso. Yo siempre lo digo, si alguien está en esa situación, al menos se está planteando algo, ¿de acuerdo? Por desgracia también hay muchas familias, muchas madres y padres que directamente abandonan sin haber primero pasado por esa reflexión, y entonces es un poco triste, ¿no? Pero sí que los hay que dicen, ¿qué hago? O sea, se lo plantean. Entonces, planteárselo es el primer paso. Planteárselo, buscar una alternativa, buscar una manera de hacer, y entonces, nada, nosotros siempre recomendamos, pues eso, que quizás sea más costoso, quizás va a requerir más tiempo,
porque a lo mejor, como decía antes, a lo mejor hay ya costumbres o malos hábitos, pero es cuestión de por lo menos dar ese primer paso y decir, quiero hacer algo, quiero intentarlo. Quizá no sea de hoy para mañana, quizás no sea, vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir pasito a pasito, y además nosotros, como nos basamos mucho en nuestra orientación en la psicología positiva, siempre les decimos que hay que abandonar culpabilidades, hay que abandonar sentirse mal y centrarse y enfocarse en lo que parece el problema. Nosotros siempre hablamos de reforzar, mejorar aquellas competencias, aquello que ya se está haciendo bien, aquello que es positivo en esa familia, de manera que es como una planta, ¿no? Si tú procuras más alimento a la planta que a la hierba que está al lado, ¿no? Pues a lo que cuidas más y lo que alimentas más se va a fortalecer, y casi sin quererlo, lo otro que parecía el problema irresoluble, que parecía el final de todo, pues como va dejando de tener fuerza porque lo adquiere lo positivo, pues así es como a nosotros nos gusta intervenir. Vale, entonces, por ejemplo, una persona que de repente dice, bueno, me gustaría probar, o sea, ¿en qué consiste? ¿En ir a un taller, en algún acompañamiento semanal, en cómo se aprende o cómo se participa de esto? Sí, mira, tenemos varias formas de hacerlo. Ahí el acompañamiento grupal está dando muy buenos resultados. Estamos haciendo hay varias sedes aquí en Valencia, en Torrent, a nivel privado, y también en algún colegio van a implantarlo a partir de este curso en su escuela de padres. El acompañamiento grupal son unas sesiones que nos juntamos varias familias, y aunque no se tratan los casos tan particulares de cada uno, pero también se van adquiriendo los 12 básicos, se van incorporando, y de sesión en sesión, como si dijéramos, ponemos una especie de deberes y luego los revisamos y los retomamos. Luego estaría lo que es la intervención más directa en la familia, que a nosotros nos gusta intervenir directamente en el hogar, en la casa, en el contexto real de la familia, para que lo que nosotros estamos intentando trasladarles se generalice de verdad a su contexto. Esa es la intervención más poderosa, más potente. Nosotros hacemos un primer acercamiento y hacemos una orientación y llegamos a un consenso de ver pues si se realiza la intervención. Entonces, a base de sesiones de supervisión también, pero en la propia familia, vamos dejando encargos, ¿no?, de sesión en sesión, para que eso pues potencia. Vamos a trabajar estas semanas el 3, de manera que luego con las supervisiones se va viendo si se están incorporando, si se están generalizando, si se está generando el hábito, y esa es nuestra manera de intervenir, básicamente. Hay también las charlas, las presentaciones, donde se puede conocer de una manera más general, y luego, bueno, pues a través de la página web, de nuestro canal en YouTube y, bueno, de todas las redes. Vale. Cuéntanos un poquito, a ver, algún caso típico que hayan acudido a vosotros con, no lo sé, algo típico que vayan a vosotros y que a través del método se vaya resolviendo y se vaya, se vaya transformando. Sí, pues es prácticamente ahora en estos momentos, como también estamos todavía un poco a nivel económico un poquillo así, nuestra ilusión, nuestro deseo será que en un futuro, cuando se vaya consolidando y se vaya conociendo más por todo el mundo, pues que todo el mundo quiera aplicarlo y mejorar, porque todos tenemos una capacidad y un porcentaje de mejora. Pero ahora mismo el caso típico lo hemos comentado un poco antes, es esa persona que tiene como más urgencia, que tiene más necesidad, que se está viendo que se desborda. Entonces, en ese momento, pues lo que hacemos es esa intervención que te comentaba antes. Vale. Alguien, una mamá, un papá que nos dice, mira, yo hasta ahora estaba todo muy bien, pero ahora estamos entrando en la adolescencia, estoy empezando a no reconocer casi dónde está mi hijo, dónde está mi hija, se sienten culpables un poco porque piensan que algo han hecho mal, que algo podrían haber hecho de otra manera. Entonces, bueno, pues como te comentaba, desde la psicología positiva, desde el abordaje de la competencia y del desarrollo, pues trabajamos esos temas, ¿no? Vamos viendo, primero desalojamos de todo ese rastro de culpa o de problema o tal, y nos centramos en lo positivo y lo vamos potenciando. De manera que la verdad es que no es algo que necesite muchas sesiones, ni es algo que se haga largo y eterno, ¿no? Porque enseguida se empiezan a ver pequeños resultados. Otra cosa es que luego el hábito se tiene que consolidar y generalizar en el ambiente y mantener en el tiempo, ¿no? Que nosotros también hacemos luego seguimientos de más espaciados en el tiempo, ¿no? Pero los primeros cambios se producen enseguida. ¿Y cuáles son las dificultades que se pueden encontrar los padres o las madres a la hora de hacer esos cambios o de integrar esos hábitos en su día a día?
Pues en estos casos que te comento ahora, más típicos, a lo mejor ya que entramos a la adolescencia, que las problemáticas empiezan a ser un poco más duras, pues es la resistencia normal de cualquier persona al cambio. Cualquier persona tenemos resistencia a decir, mira, lo que estábamos haciendo hasta ahora no funciona, prueba otra cosa. Si quieres que algo sea distinto, cambia a hacer cosas distintas. Entonces esa es la primera resistencia, que es como connatural a todo el ser humano, ¿no? Nos cuesta a todos, nos proponemos a veces, ya sabes, ¿no? Pues ahora voy a aprender chino y no sé. O sea, todo eso de cambiar de lo que hacía, la costumbre y hacer cosas nuevas siempre es costoso. Pero la verdad es que como es algo importante en sus vidas y como sí que están comprometidos con la educación de sus hijos y de verdad quieren que cuando pase toda esta etapa un poco más dura de la adolescencia y tal, el vínculo se mantenga y contar con que no se rompa esa relación, pues la verdad es que se superan grandes resistencias, ¿eh? Estupendo. Y hablas también, estábamos mirando un poco también vuestro blog de M Psicología Positiva. Bueno, voy a aprovechar también para decir vuestra página web, ¿vale? De msicologiapositiva.wordpress.com. También puede entrar por el www.12basicosparaeducar.com. Vale, y os pueden llamar por teléfono, sí, lo más fácil teléfono. Lo más fácil es en la propia web, o incluso aunque pongan simplemente, si no se acuerdan, con poner 12 básicos en Google ya les salen cosas. Ya les sale. Pero que lo más importante es que hay un apartadito ahí que pone contacto y ahí tienen entrando en la web en el apartado de contacto, ahí tienen un formulario de contacto, los números de teléfono y todo accesible. Vale, comentáis en ese blog, en el blog de vuestra página web, habláis de los 7 hábitos de los niños felices. ¿Cómo? Sí, eso es de Sean Covey, que es el hijo de Stephen Covey, que es el que desarrolló toda la teoría de los hábitos de las personas eficientes, y su hijo está haciendo unos desarrollos muy interesantes para adolescentes, está adaptándolo a adolescentes y a niños. Y este es un libro muy muy interesante que recomendamos, es muy recomendable, y porque está ilustrado y está planteado a manera de cuento, con pequeñas aventuras, pequeñas historias. Los niños se pueden identificar muy fácil con los personajes y son los mismos 7 hábitos de las personas eficientes pero adaptados a niños. Nosotros reivindicamos este tipo de metodologías en las que se puede trabajar e incidir que nuestros hijos sean más felices. De manera, nosotros siempre decimos que nuestro método está un poquito antes de todas esas cosas, porque nuestro método lo que te ayuda es a educar, de manera que cuando tú adquieres nuestro método, luego tienes abiertas todas las puertas a educar en todo este tipo de valores. Puedes educar en el ecologismo, en la sostenibilidad, pero porque ya te has dotado de herramientas de cómo educar, entonces ya educas en valores que tú quieras. En este caso, estos 7 hábitos de los niños felices, la verdad es que es increíble, es un libro muy didáctico, al acabar cada capítulo tiene unas fichas con ejemplos y sugerencias de trabajo para los padres y es muy recomendable. Pero claro, nosotros reivindicamos eso, que no puedes ponerte a aplicar en tu día a día, no puedes comprarte simplemente este libro y decir, pues ahora voy a hacer que mi hijo cada día piense más en los demás y no sé qué, ¿vale? O que primero haga la obligación y luego, ¿no? Todos estos hábitos están muy bien, pero los padres nos seguirían preguntando, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Porque a veces vas a una charla, lees un libro y te dicen, no, tienes que tener autoridad con tus hijos, tienes que tener autoridad, y tú dices, no, sí, eso ya lo sé, pero ¿cómo lo hago? Entonces nosotros estamos un poco ahí en el cómo, ¿no? Vale, para que adquieran ese tipo de hábitos que les van a hacer ser más felices, tienes que primero tú saber cómo educar, y luego ya puedes incorporar o ese método, que la verdad es que es increíble, está muy bien el libro y está muy bien adaptado para la edad de más pequeñitos. Hablando de felices, ¿no? En realidad también un buen paso sería que los padres fueran felices. Sí, está claro que todo lo que se ve es más fácil lo que se vive es más fácil de trasladarlo. Está claro, por eso te comentaba también antes que nos dimos cuenta en el enfoque, poco a poco nos dimos cuenta cómo también estaba ayudando mucho a los padres. Estaba ayudando mucho a educarse a uno mismo, el método, sí.
Muy bien, Luis. Pues nada, te queríamos dar las gracias. Nos ha encantado la entrevista, nos ha gustado muchísimo el método de 12 básicos para educar. Queríamos recordar que si desean contactar con vosotros para formar un grupo, para saber un poquito más del método, que vayan a vuestra página web www.12basicosparaeducar.com, que ahí encontrarán Perfecto, toda la información. Tenéis también Twitter, tenéis Facebook. sí, sí, sí. Para la gente que quiere estar al día, simplemente que va viendo en el muro todo lo que va ocurriendo, con dar un me gusta en la de Facebook, también la gente está formando ahí mucha comunidad, somos unos pocos de ahí también, sí. Muy bien. Y bueno, Luis, pongan métodos básicos en la ventanita de Facebook. queríamos preguntarte, a ver, dinos un deseo que tengas para los padres y los niños y las niñas y las madres. Padres, madres, niños y niñas. Yo, mi máximo deseo, y por lo que trabajamos ahora todos los días, es porque abandonemos toda esta idea de que educación es sufrir, es estrés, educar es lo más bonito que hay. Estar al lado de alguien que descubre el mundo, que redescubre, que nos hace a nosotros también, si estamos atentos y miramos por sus ojos, incluso cuando tienes al más rebelde, al más adolescente a tu lado, mira por sus ojos y redescubre la mirada a través de él. O sea, educar, estar al lado de alguien que está creciendo, nos tiene que hacer a nosotros también estar vivos y crecer y en crecimiento constante. O sea, mi deseo es eso, que redescubramos, por favor, lo bonito que es educar y lo maravilloso y lo que supone de gozo en una vida. Pues nada, Luis, asumimos también ese deseo. Un placer hablar contigo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, yo también he estado muy a gusto y espero que, bueno, pues a vuestros oyentes también les haya servido nuestra charla.